Digo otra vez, buenas tardes a todos. Amén. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. La verdad que llevamos un rato alabando y cantando al Señor y estamos disfrutando la presencia del Señor. Y gracias también, me ha sorprendido ver aquí a nuestro hermano Ramis. Para mí ha sido una sorpresa y me alegro de estar aquí también por verle y, cómo no, por estar con todos ustedes compartiendo este culto en la presencia del Señor. El hermano Rafa ya está un poco cansado, ya se le va notando, porque llevaba desde las 6 de la mañana. Claro, es él que es un hombre, pues un hombre mayor, pero yo llevo desde las 5 de la mañana. Y yo no me siento cansado porque ahora mismo tengo ganas de predicar un tema de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, es una bendición estar aquí, queridos hermanos. No conozco esta iglesia, yo no he estado aquí en esta iglesia, nunca he estado mucho por Madrid, pero aquí en esta iglesia nunca había estado. Pero me agrada la gente de la iglesia, es decir, me caen bien. Vaya. Y cuando se cae bien a una persona y se trata de ser agradables en todos los sentidos, pues es una bendición de parte de Dios. Bueno, quiero compartir un tema de la palabra del Señor. Me gusta la gente cuando escucha y está, como yo digo así, con el cuello como sacado. Escuchando lo que Dios quiere de cada uno de todos nosotros. Quiero hacer un tema para todos ustedes en esta tarde. A ver, tengo por ahí las gafas. Ahí arriba, en el bolso de arriba. Ahí. Quiero hablarles de un tema de la palabra del Señor. Un tema, queridos hermanos, que espero hacerles bien, porque el propósito en esta tarde es hacerles bien. Amén. Y como llevamos a tantos años de evangelio, quizás juzgo por mí, que yo llevo muchos ya, pero como llevamos todos tantos años, creo que la palabra del Señor es entendible y hemos aprendido una cosa: a gozar con la palabra del Señor. Muy bien. Hace muchos años gozábamos solamente con la alabanza, la adoración, los coros, sobre todo los coros, que va mucho con nosotros. Los coros, cantar a nosotros y coger una guitarra y tocarla y todo esto. Pero hemos aprendido hace años a gozar con la palabra. Y creo, queridos hermanos, que es una de las grandes cosas que hemos conseguido en la Iglesia Evangélica Filadelfia. A gozar con la palabra del Señor. Bueno, quiero leer unos textos de la palabra, se encuentran en Mateo capítulo 17, acerca de la transfiguración, un tema que entra a la cristología. La cristología realmente, queridos hermanos, es la doctrina que estudia el Señor Jesucristo, pero esto es la más larga de todas. Están, queridos hermanos, muchos temas de teología, ¿no? Pero la más larga de todas es esta, porque desde un principio se habló del Señor Jesucristo y hasta que no se llegue al final del todo, y además se seguirá hablando del Señor Jesucristo. Así que creo que es un tema muy importante, ¿eh? Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.
Bien, la transfiguración, queridos hermanos, es un tema fue único, solamente se hizo una transfiguración diferente de muchas otras cosas que se repitieron en sanidades, milagros, prodigios, resurrecciones, pero la transfiguración solamente se hizo una vez. Un tema importantísimo. Yo voy a intentar hacer un análisis, no muy largo, tampoco quiero ser muy largo, pero un análisis acerca de este tema de la transfiguración. Bien, tengo que deciros, queridos hermanos, que para poder entender lo que hemos hecho leyendo primero, cuando dice 6 días después, tenemos que ir al capítulo antes para poderlo entender. Es decir, si no se lee el capítulo antes, no se termina de entender. Pero yo no lo voy a leer, solamente voy a leer el último texto de la palabra, queridos hermanos, que terminaba diciendo, el último texto del capítulo 16 y versículo 28. Les dijo el Señor a sus discípulos: de cierto os digo que hay aquí algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado o hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora es los textos que leí antes. 6 días después. Queridos hermanos, el Evangelio según San Mateo, este Evangelio, queridos hermanos, a la hora de estudiar el tema sobre todo de los Evangelios, posiblemente sea el mejor Evangelio para poder estudiar, siempre usando la técnica de comparación con los otros 3 Evangelios. Pero tengo que decirles que Mateo, Marcos y Lucas, estos son sinópticos, son 3 evangelios que están escritos en un conjunto, y si leen la palabra y lo hacen minuciosamente para querer estudiar un poco la palabra, verán, queridos hermanos, que estos 3 evangelios casi narran los mismos capítulos, cada uno de ellos, y se repite, incluso se repiten hasta las mismas palabras. Pero sin embargo, cuando llegamos al Evangelio de Juan, es muy diferente. Juan escribe muy diferente de esos 3 evangelios. Porque, por ejemplo, Mateo presenta al Mesías rey, Marcos presenta al Mesías siervo y Lucas presenta al Mesías hombre. Pero, sin embargo, Juan presenta al Mesías Dios. ¿Alguien recuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? Nada más empezar. ¿Qué dice? Sin embargo, Mateo empieza diciendo, el libro de la genealogía de Jesús, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12. Pero sin embargo, cuando escribe Juan, lo primero que dice es esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero termina diciendo, y el Verbo era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, a esos 3 evangelios, como he dicho, se les llaman sinópticos. Pero Juan, queridos hermanos, es el evangelio dedicado a la iglesia. Les voy a decir algo rápidamente. No voy a andar, como se suele decir, por las ramas. Voy a cortar rápidamente. Miren, el arrebatamiento de la iglesia no viene en el evangelio según San Mateo. El arrebatamiento de la iglesia no viene en el libro de Marcos. El arrebatamiento de la iglesia no viene en el libro de Lucas. ¿Y saben por qué? Porque Mateo está dedicado a Israel, e Israel como nación no va a ser arrebatado. Sin embargo, queridos hermanos, Marcos está dedicado a Roma, y Roma como nación no va a ser arrebatada. Y también Lucas está dedicado a Grecia, y Grecia como nación no va a ser arrebatada. Pero el Evangelio de Juan, que está dedicado a la iglesia, sí va a ser arrebatada. La gloria sea para el Señor. Bendito sea su santo nombre. Bueno, he dicho que voy a ir directo, pero es que aunque vaya directo necesito tiempo para exponer la palabra, No quiero ser demasiado pesado. Además les voy a decir algo. Ahora mismo tienen un problema que ustedes lo ignoran, pero que yo se lo voy a decir. Si viniese mi compañera conmigo, nada más que me hiciese una mirada, yo entendía que me está diciendo, bájate ya que eres un pesado. Pero no está mi compañera. Así que hoy tienen un problema conmigo, Bendito sea el nombre del Señor. Bien, voy a usar el Evangelio de Mateo, queridos hermanos, que como he dicho antes, para estudiar minuciosamente todo este tema, es mejor escuchar o coger el Evangelio de Mateo. Bien, en Mateo capítulo 3 y versículo 1 está la predicación de Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista empieza a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Juan termina su ministerio, duró solamente 6 meses, parece ser, pero el Señor Jesucristo empezó a predicar y predica exactamente el mismo tema: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vamos al capítulo 10 de Mateo. Y dice la Biblia que allí hace la elección de sus discípulos. Y cuando hace la elección de sus discípulos, les da instrucciones y les dice: atención, por camino de gentiles no vayáis, y en casa de samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo dice así? Entonces podemos ver que Jesús hace una prohibición al comienzo del ministerio para que no vayan a predicar ni a los gentiles ni a los samaritanos, sino que antes vayan a buscar a los perdidos de la casa de Israel. Y encontramos un pasaje muy significativo, Mateo capítulo 15. Dice la Biblia que allí está la mujer cananea, que en otro de los evangelios se le llama la sirofenicia. Y va donde Jesús, y va dando voces detrás de él, diciéndole: Jesús, ten misericordia de mí, tengo una hija que tiene un demonio. Y dice la Biblia que Jesús se hace un poco el despistado y no le hace caso. Pero nuevamente vuelve a vocear, a decir: ten misericordia de mí, que tengo una hija que tiene un demonio. Van los discípulos a donde Jesús y le dicen: despídela, porque da voces tras de nosotros. Jesús le dice a los discípulos: yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. La mujer vuelve nuevamente a decirle que haga misericordia, que tiene una hija que tiene un demonio. Se vuelve donde ella y le dice: mujer, no es lícito quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer contesta: es verdad, pero hasta los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. ¿Sabéis por qué? Porque la mujer era sirofenicia, era gentil. No había comenzado el evangelio de la gracia todavía para ella. Y les dice a sus discípulos que él ha sido enviado a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando contesta, la mujer le dice esta preciosidad de respuesta: es verdad, pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de él. Le dijo: por esa palabra, vete, que tu hija esté sana. La gloria sea para el Señor. No había dado todavía comienzo el evangelio de la gracia, estaban predicando el evangelio del reino, pero estos son destellos de la gracia. Por eso le dijo a la mujer: no es lícito quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque para Israel, todos que no pertenecieran al pueblo de Israel y fueran israelitas eran como perrillos. Pero gloria tenga el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Que aquella mujer le respondió y Jesús le dijo: vete, que tu hija está sana. Gloria para el Señor. Bien, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, es el capítulo 16 y versículo 13, encontramos la confesión de Pedro. Sé que están escuchando con atención, se lo pido, sigan con atención, ¿vale? Entonces, queridos hermanos, aquí dice, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le dicen: pues tú. Dicen que puede ser Jeremías, Elías, el Bautista o uno de los profetas. Y ahora él pregunta y les dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Jesús le dice, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo: sobre esta palabra, esta confesión que acabas de decir ahora mismo, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú haces en la tierra lo atamos en el cielo, y lo que deshaces en la tierra lo desatamos en los cielos. Noten una cosa, queridos hermanos. Ahí Jesús, atención, ahí Jesús se ve desechado, porque cuando él pregunta, le reciben como un profeta, como Jeremías, Elías, el Bautista. Y cuando ahí se ve el Señor rechazado por los israelitas, porque a quien se lo pregunta son predicadores que están predicando el evangelio del reino en todas las regiones.
Y cuando él oye que le reciben como uno de los profetas y no le reciben como el Mesías, ahora les dice, queridos hermanos, que él va a edificar su iglesia. Tengo que decirles que es la primera vez que se oye la palabra iglesia. Hasta ahí, hasta que Cristo se ve desechado y que el pueblo de Israel, que ya están predicando el evangelio del reino, no lo reciben. Ahora él dice que va a edificar su iglesia, pero que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. Es decir, la iglesia triunfará porque él lo ha dicho. Gloria al nombre del Señor. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Bueno, me gustaría saber que se está entendiendo el tema. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Bien, seguimos ahí, queridos hermanos, entonces. Cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿qué es lo que realmente tiene que abrir Pedro? Según los católicos dicen que Pedro está allá en el cielo y que cuando alguien va a entrar, él mira el libro y a ver si está escrito su nombre en ese libro para poder entrar o no entrar. Claro, si eso fuera así, teníamos que acatar su doctrina y más doctrinas que hay todavía. Pero claro, cuando está diciendo te daré las llaves del reino de los cielos, realmente miren lo que está diciéndole. Dice la Biblia que en el día de Pentecostés, que estaban 120 aproximadamente en número, en un local, de repente dice la palabra del Señor que viene un viento recio sobre cada uno de todos ellos y empiezan a hablar lenguas de fuego perfectas en el idioma que allí estaban fuera todos los que habían venido a pasar la Pascua y también el Pentecostés. Es decir, las lenguas de ese bautismo en aquel tiempo no fueron las lenguas espirituales, eran lenguas humanas que habían venido de muchas partes del mundo para que ellos las escucharan y fueran convencidos de lo que estaban oyendo realmente. Así lo dijeron. ¿Cómo es posible que estos hablen la lengua donde todos nosotros nos hemos creado? Partos, medas, elamitas, los de más para allá de Asia, de Cirene, todos oían hablar en su propia lengua y perfecta. Tengo que decirles algo, queridos hermanos, que Pedro estaba hablando seguramente el hebreo o el griego, o como mucho el arameo, pero sin embargo los que le oían, no oían el griego, el arameo, queridos hermanos, o el hebreo, oían lo que cada uno de ellos hablaban en su pueblo, perfecto. Eso fue lo que les hizo a ellos reconocer que realmente podían entender que eso era de Dios. La gloria sea para Dios. ¿No se ha entendido lo que he dicho? Sí, a ver, lo repito otra vez. En aquel día el bautismo no fueron lenguas espirituales, fueron lenguas humanas para que todos los que estaban allí, que habían acudido en aquel tiempo a pasar la Pascua y el Pentecostés, entendieran que no era posible que aquel Pedro pudiera hablar en esos idiomas que no conocía de nada. Eso les convenció, queridos hermanos. La gloria sea para Dios. Pero luego el apóstol San Pablo aclara, creo que es 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones, y el capítulo 13, diciendo, si alguno hablase lenguas humanas o angélicas. O sea, quiere decirse que sí hay lenguas angélicas. ¿De acuerdo? Por si acaso alguien dice, no, el hermano ha dicho que... Sí, hay lenguas angélicas, pero aquel bautismo eran lenguas para que entendieran que realmente eso venía de parte de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Bien. Cuando le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, en el capítulo, queridos hermanos, ese capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando es la venida del Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar, dice la Biblia, queridos hermanos, que en aquel día recibieron al Señor 3.000 personas. Quiere decirse, sencillamente, hermanos míos, que Pedro estaba abriendo el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que hasta ahí se había predicado el evangelio del reino, pero que ahora era el tiempo de predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estáis de acuerdo con esto? Amén. Amén. Bien. Le dice que le da las llaves del reino de los cielos, es decir, llaves en plural. Abre en el capítulo 2, pero en el capítulo 10
Dios le llama para que vaya nuevamente a donde Cornelio y le lleve un mensaje a Cornelio, que era un hombre prudente, santo, amador, orador, ayunador y dadivoso también en sus ofrendas, y Dios le habla para que vaya allá a predicarle. Cuando Pedro entra, queridos hermanos, allá en la casa de Cornelio, lo primero que le dice es: vosotros ya sabéis lo que es para un judío entrar en la casa de un gentil, pero Dios a mí me ha enseñado que lo que Dios limpia, que yo no lo llame común o inmundo. Amén. Y le empieza a predicar el mensaje. Es el de los cielos, era que iba a abrir el primer mensaje del capítulo 2 a Israel, y en el capítulo 10 el primer mensaje al pueblo gentil. Amén. La gloria sea para el Señor. Gloria al Señor. Bueno, creo que me estoy entreteniendo demasiado. No. Si lo sé, me traigo a mi mujer, ¿eh? Bueno, bien. Voy a entrar al tema realmente, ¿eh? Esto es la introducción para que se pueda comprender donde yo esta tarde quiero hablar del tema. Bien, termina el Señor Jesucristo diciendo: queridos hermanos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre. ¿De acuerdo? Y ahora leemos, queridos hermanos, que en el capítulo 17 está la transfiguración. Entonces ahora, queridos hermanos, Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice la Biblia, y se sube a un monte alto y se transfigura. Noten esto. Cuando dice: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre, la palabra gustar, queridos hermanos, castellanamente se puede interpretar probar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O sea, que yo lo voy a interpretar así, aunque tenga algo mejor, algún otro sentido ortográficamente, ¿no? Pero no. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Noten que dice algunos, y no todos, están hablando con los 12. Y ahora dice que sube a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte alto y se transfigura. ¿Por qué a 3? Porque en el libro de Deuteronomio, en la ley, estaba escrito que todo testimonio valdría por 2 o 3 testigos. Un solo testigo no valdría el testimonio. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hace Jesús? No sube a 2, sube a 3, a los máximos. Porque va a hacer la transfiguración. Y lo que es la transfiguración, mis queridos hermanos, luego habría que dar testimonio de ello. Con 1 no valdría para nada, pero con 3 era un testimonio auténtico y fijo. La gloria sea para Dios. Gloria para Dios. Amén. Estaba escrito, pero también está escrito. En Timoteo está clarísimo. No recibas acusación contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos. O sea que seguimos en la misma línea, ¿eh? Bien, queridos hermanos, noten ahora. Dice la Biblia que se transfiguró. La palabra transfigurarse es una cosa y transformarse es otra. Transformarnos, nos podemos transformar cualquiera de todos los que estamos aquí. Cuando llega el carnaval, por ejemplo, la gente se transforma. Se toma un hábito, se viste y tal. Porque la palabra transformación, queridos hermanos, es cambiar de aspecto aparente de fuera. Eso es transformarse. Pero transfigurarse es cambiar de aspecto físico de dentro para afuera. Y eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos queridos, tengo que deciros que la transfiguración, hermanos míos, es un adelanto de la segunda venida del Señor. Les tengo que explicar. En el capítulo 53, queridos hermanos, del libro de Isaías, hay los textos que dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro evangelio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Yo hace tiempo indagaba ahí y decía, sin atractivo, pero es que la Biblia ahora, queridos hermanos, nos quiere hablar
humanamente del atractivo del Señor Jesucristo? Para nosotros seguro no lo había más guapo, más buen mozo y mejor hecho que nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que decir que la Biblia no reparaba en eso. Y entendiendo yo que no reparaba en eso, buscaba a qué se está refiriendo que le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Consulté, estuve mirando, indagando, y llegando al libro de Filipenses capítulo 5, queridos hermanos, o capítulo 2 y versículo 5 creo que es, donde dice la Biblia, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. ¡Amén! Pero volví otra vez a empezar. Cuando leo algo y no lo entiendo, lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir hasta que lo intento y lo puedo entender. Noten lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Claro, cuando yo leía se despojó a sí mismo, entonces, queridos hermanos, hay todavía rumores de que Cristo, cuando se manifestó en carne, que se había despojado de los atributos de la divinidad. ¿Comprenden? De la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Pero claro, yo entendiendo que lo que realmente cualifica a las personas son los atributos, yo entendí que no se había despojado de ellos, porque si se iban a despojar, cuando viene aquí, en vez de ser Dios, es simplemente un hombre. Entonces, mirando yo esto, queridos hermanos, indagué y llegué a poder la interpretación. Y ahora se la voy a hacer esta interpretación, a ver qué les parece, ¿eh? Si les parece bien la interpretación, de verdad que den ustedes luego un aplauso, ¿eh? Si no, no lo den. Dice el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Isaías dice: le veremos inatractivo. Y Filipenses dice: se despojó a sí mismo. Esta es la interpretación que voy a hacer. Isaías dice: le veremos sin atractivo. Y ahí le falta, queridos hermanos, la palabra que voy a poner. Le veremos sin atractivo de Dios, porque se despojó, dice Filipenses, y le interpretó, de la visibilidad de su gloria. ¿Se ha entendido bien? Pues venga, den el aplauso. Claro, imaginen ustedes, queridos hermanos, que en vez de venir humanamente de María y aparentemente de José, y venir como un hombre, imagínense, queridos hermanos, que de momento el cielo se abre. Y como dice Apocalipsis capítulo 19, he aquí, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Si viene de esa manera, ¿quién no dice que realmente era Dios? Pero se cumplía el capítulo 42 de Isaías cuando dice: he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo que no entendió Israel nunca es que Cristo primero tenía que venir como el siervo de Jehová, para luego venir como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. La gloria sea para Él. ¿Cuántos gritan aleluya? Bien. No puedo olvidar, queridos hermanos, no puedo dejar, cuando les hace la promesa, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Hemos quedado que no gustar se interpreta no probar. También se puede interpretar, además de no probar, así claramente, queridos hermanos, no morir.
no ver la muerte, no morirse. ¿Se puede interpretar o no? Pero ¿hasta cuándo? Dice, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Los 6 días después suben al monte alto, se transfigura. Allí aparece Moisés y también Elías. Queridos hermanos, Moisés había muerto en el monte Nebo 1400 años antes de Cristo aproximadamente. Y él está representando, queridos hermanos, a la ley. Como se habla mucho en el Nuevo Testamento, la ley de Moisés. Pero allí aparece también Elías. Y Elías, queridos hermanos, no sé si 700 o 800 años antes de Cristo también había profetizado y había sido arrebatado. Y si Moisés representa a la ley, Elías representa a los profetas. ¿De acuerdo? Pero Moisés, queridos hermanos, además de representar a la ley, también está representando, queridos hermanos, a la resurrección de entre los muertos. Porque Moisés había muerto y Dios la había enterrado unos 1400 años antes. Y Elías, queridos hermanos, además de representar al profetismo israelita, también estaba, queridos hermanos, representando al arrebatamiento de la iglesia, ya que Elías había sido arrebatado. Y ahora en la transfiguración, queridos hermanos, noten, aparece Moisés y Elías, hombres de renombre del Antiguo Testamento. Hombres representando, como estoy diciendo, a la ley y también a la resurrección de entre los muertos. Y Elías, queridos hermanos, al profetismo Israel, y además también representaba al arrebatamiento de la iglesia. Y tengo que decir que no solamente lo representaban, es que es un fundamento auténtico, queridos hermanos, para que todos los creyentes creamos que va a venir el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de entre los muertos. Pero que no sé si unos días antes, 6 días posiblemente antes, como dice la Biblia, queridos hermanos, le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no sabiendo lo que dice: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Le estaba diciendo: te recibimos, pero no podemos dejar a Moisés y a Elías. Moisés no podemos dejar la ley, y a Elías no podemos dejar el profetismo israelita. El profetismo israelita, queridos hermanos, que empezó realmente, se puede contar como profeta desde Moisés, como 1500 años antes, queridos hermanos. No podían dejarlo así como así. Para Pedro eso era mucho. Pero cuando están en este síntoma, queridos hermanos, tiene que venir la voz de Dios y decirle: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oí. De ahí, queridos hermanos, el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Les digo de paso, queridos hermanos, todo lo que Dios ha hecho es para Cristo, lo ha hecho por Cristo y lo va a tener Cristo. Gloria para Dios. Gloria para Dios. ¿Cuántos gritan aleluya? Aleluya. Entonces, queridos hermanos, oigan ustedes ahora. La transfiguración es un adelanto de la segunda venida. Gloria a Dios. ¿Cómo dice Pedro? Mira lo que dice Pedro. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió gloria y honra en el monte, allí estábamos nosotros y oímos la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la transfiguración es un adelanto de la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que cuando llegó allá el Señor se transfiguró, su rostro brillaba como el sol, sus vestidos eran blancos como la luz. Hermanos míos, esa es la segunda venida. Eso es cuando Cristo vendrá, el Cristo de la gloria. Cuando el capítulo 24 y versículo 25 del Evangelio de Mateo dice, queridos hermanos, dice más o menos estas palabras. Dice:
Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la gloria con poder. Esa es la segunda venida. Y cuando también Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 dice: vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos como llamas de fuego, sus vestidos blancos como la luz, y trae un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos gritan aleluya? Griten un fuerte aleluya. De esta manera tengo que decirles que Pedro, Juan y Jacobo se murieron, y se murieron a gusto, porque Cristo no les estaba gastando una broma. Si eso no era una representación, un adelanto de la segunda venida, tengo que decir que les había gastado una broma. Pero murieron tranquilos, diciendo lo que ha prometido, que no veríamos la muerte hasta que fuera la venida segunda de Él. Lo hemos visto. ¡Gloria a su santo nombre! ¿Cuándo gritan aleluya? Griten un fuerte aleluya. Bueno, él se ha levantado a no sé qué hora, pero yo me he levantado todavía antes, ¿eh? No crean que no. No les quiero cansar tampoco, es un día de domingo, ¿eh? No les quiero cansar. Pero sí les voy a hacer bien con unos textos de la palabra. Antes, ¿eh? Amén. Cristo, queridos hermanos, vino a buscar una iglesia. Cuando predicaron el Evangelio del Reino y él se vio desechado, entonces empieza a anunciar que él va a edificar su iglesia. Estamos seguros, porque parte de esa iglesia estamos aquí ahora mismo. Amén. La doctrina más importante que hoy existe para la iglesia es el arrebatamiento y la resurrección de entre los muertos. Soy un predicador de esta doctrina, me encanta, la predico. Paso por mensajes, intento llegar ahí al final para que las almas disfruten. Y yo soy pastor, he estado hasta hace 2 años, he dejado una iglesia, que estuve otros 2 años y medio aproximadamente. He sido pastor muchos años de muchos lados, queridos hermanos, pero yo siempre he intentado a las iglesias enseñarles esto: el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de entre los muertos. Que nuestra fe no esté fundada, queridos hermanos, en los mensajes que predicamos dando saltos y haciendo 3 comparaciones en el mensaje de profesional. Que nuestra fe esté fundamentada en que la iglesia va a ser arrebatada y que los muertos van a resucitar. Porque si así no fuera, yo ahora mismo tomaba el consejo de Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero sí sé una cosa, queridos hermanos: cuando en el Evangelio capítulo 14 de Juan está el Señor Jesucristo con los discípulos, allí les está diciendo, bueno, ya termino, esa es la última Santa Cena, aunque ahí no lo ponga, pero es la última Santa Cena que hace con los discípulos. Capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan. Y les está diciendo, ya me voy, ya termino, pero no os preocupéis, voy a resucitar. Los discípulos que oyen esto que se está terminando se encuentran intranquilos, están acongojados, están pensando, ¿quién va a hacer ahora algo cuando la gente tenga hambre? ¿Quién va a multiplicar? Y cuando los enfermos vengan a nosotros, ¿quién los va a levantar? A los paralíticos, ¿quién va a sanar a los que están leprosos? Y los muertos, ¿quién los va a resucitar? Y ellos están acongojados, y cuando el Señor los ve de esta manera, le dicen, ¿no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. La gloria sea para el Señor. Pero es que esta doctrina no valía solamente con esos capítulos que dijo el Señor Jesucristo, y fue Él mismo que lo dijo. Nos encontramos, queridos hermanos, en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Acaban de venir, queridos hermanos, Silas y Timoteo, acaban de venir, que estaban de pastores en Filipos, queridos hermanos, y también en Berea. Y le vienen, queridos hermanos, que él se encuentra en Corinto, queridos, y les dice, mira, hay muchos que están muriendo. Por lo que él contesta en la carta, yo me atrevo a decir lo que la noticia que le traen.
Miren, si usted está al lado de una persona que está hablando por teléfono, no oye a la del otro lado, pero con lo que está hablando esta, a usted le hace un comentario rápidamente de lo que está hablando. Y así fue, le traen una noticia. Mira, los que están allí están enfermos, hay gente que está muerta, no conoce qué va a pasar con los muertos si ahora viniera el Señor. Y Pablo les escribe, queridos hermanos, y les dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Gloria para el Señor, gloria para Dios, gloria para Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tengo que decir que Pablo fue el mejor doctrinero que tuvimos. En las 13 epístolas que tiene él, paulinas, queridos hermanos, no hay quien aguante como escribe la doctrina. Claro, lo había dicho el Señor Jesucristo hablando del arrebatamiento y la resurrección. Lo había dicho Pablo enseñando a los de Tesalónica. Pero ahora, queridos hermanos, en el capítulo 15 de 1 de Corintios y versículo 51, termina de apoyar totalmente esta doctrina, diciendo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el triunfo de la ley es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y termina diciendo: pero gracias damos a Dios por Jesucristo. ¿Y sabéis por qué hay que darle gracias a Dios por Jesucristo? Porque Él nos da la victoria. Un aplauso bueno para el Señor. Aleluya. Si la palabra te ha hecho bien, quiero que grites un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. Un fuerte gloria a Dios. Pues me alegro mucho de haber estado aquí con todos ustedes, compartir este culto, esta palabra, esta bendición. Dios les bendiga mucho y hasta otro momento que Dios les traiga por aquí. Bendiciones para todos.